Bueno, buen día a cada uno. Y tenemos una oportunidad de abrir la Escritura y repasar de lo jugoso que Dios ha dejado por escrito para nuestro provecho y del bien que el Señor tiene previsto que recibamos al nutrirnos de lo que por su Espíritu ha dejado escrito para la edificación de nuestra vida y también para que podamos crecer en el conocimiento de la verdad. Y hace unos cuantos domingos que jugando, hemos empezado a transitar el Evangelio de Juan y algunos párrafos del último tramo del Evangelio de Juan. Y en esta mañana quería invitarte a que vayamos juntos al capítulo 14. Y estamos aquí en la última jornada del Señor Jesús con sus discípulos. Es el jueves a la tarde, cuando el Señor hizo preparar en el aposento alto un ambiente donde reunirse con sus 12 discípulos. Y el Evangelio de Juan se ocupa de darnos un pormenorizado detalle, mucho detalle, de lo que el Señor Jesús dijo ese día, que se trataba de su cena de despedida, porque el viernes a la mañana el Señor Jesús ya estaría siendo crucificado. De modo que estamos frente al último tramo de lo que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos. Y había ya caminado con ellos lo escucharon en el Sermón del Monte, lo vieron desplegar su gracia en cuántas situaciones, tantas que, por ejemplo, el Evangelio de Juan llega a decir que si se hubieran escrito todas las cosas que el Señor Jesús hizo, no alcanzarían los libros en el mundo para registrarlo. De modo que ya los apóstoles habían escuchado y habían visto del Señor Jesús. Y ellos tenían adentro de sí una postura ya frente a quién era el Señor Jesús. Lo vieron multiplicar panes, se quedaron atónitos cuando tomó esos panes y peces de la mano del nene, y el Señor Jesús les hizo repartir entre la gente, y hubo para todos, como para que luego hubiera que recoger en 12 cestas todo el residuo de esa comida, y lo vieron al Señor Jesús cómo actuó cuando le dieron la noticia de Lázaro, que dijo voy a esperar, y llegó 2 días más tarde y le dijo tened confianza que esto es para la gloria de Dios, y lo vieron al Señor Jesús gobernar el cuadro como para pedir que corran la piedra de la puerta de la tumba y llamarlo a Lázaro, y de pronto ver que Lázaro sale todo vendado. Los discípulos estaban ahí, lo vieron, ellos fueron quienes recibieron la orden de desatarlo y dejarlo ir, y bueno, también ellos estaban en la barca aquel día que se enfureció el agua y el Señor dormía. Y ellos fueron los que lo fueron a despertar y le dijeron, Señor, dale que nosotros somos profesionales del agua, pero esto está mal. Y lo vieron al Señor levantarse con la calma y la soberanía que el Señor Jesús registró frente al momento, y cómo el Señor se puso delante de los elementos naturales y acalló el viento, de modo que entre sí ellos hablaban, el viento y la mar le obedecieron. Bueno, esto llega al día cúlmine, este jueves a la noche, y el Señor comenzó la noche lavándole los pies a sus discípulos, marcando cómo era el vínculo y el tono del vínculo. Y aquello de que el que quiera ser primero entre ustedes será vuestro servidor, el Señor lo planteó de una forma práctica, bien clara, cuando llegó la hora de quién lava los pies a quién, y el que se toma la delantera es el mismo Señor Jesús, se calza la toalla,
se sienta en el asiento del esclavo y le comienza a llamar a cada uno que se saque la sandalia, y cuando llegó Pedro saltó como leche hervida diciendo, no, Señor, de ninguna manera me vas a lavar los pies, y ahí se dio un entredicho, todo pasó, y el Señor concluyó lavándole los pies, y les dijo, así como si yo siendo el Maestro y el Señor les lavé los pies a ustedes, ahora ustedes háganlo entre ustedes. Como marcando claramente cómo era el vínculo entre ellos, cómo sería el vínculo entre ellos. Bueno, Juan registra hasta el final del capítulo 14, todo el 13 y el 14, la cena en el aposento alto, y luego el Señor sale de ahí y va caminando ya rumbo al monte Getsemaní, y en el camino del monte el Señor continúa enseñándoles y está como aprovechando a enseñarles. Y les enseña el extraordinario ejemplo de la vid verdadera, mi padre el labrador, y estaba en la conciencia de los discípulos que Judas iba a traicionarlo al Señor Jesús, pasó eso en la noche del aposento alto. También estaba la caída o la claudicación de Pedro, y bueno, y ahora yo soy la vid verdadera, mi padre el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, como Judas, lo quitará y será echado en el fuego y arde, y todo pámpano que en mí sí lleve fruto, como Pedro, lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, la jornada continúa y el Señor Jesús comienza de una forma muy clara a hablarles a sus discípulos acerca de que Él se va. Me voy. Eso cayó como un balde de agua fría, porque los discípulos amaban al Señor Jesús y tenían un cotidiano andar con Él y habían armado un vínculo, y por su parte tenían en el Señor Jesús el proveedor, tenían el que dirimía y resolvía problemas, y tenían al que les daba la agenda de para dónde ir, cómo moverse y cómo vencer y cómo prevalecer. Estaba el Señor, una garantía, escúcheme, estaba el Señor, una garantía. La garantía era que estaba Él. Se levantaban a la mañana diciendo cómo será el día de hoy. Hoy va a ser un día en victoria. Y entre los dos, mientras se lavaban los dientes, decía uno al otro, hoy va a ser un día de victoria. ¿Cómo será el día que el Señor tiene previsto para nosotros hoy? Después de 3 años de haber andado con el Señor Jesús, mientras que se preparaban a la mañana con las medias lunas, los discípulos hablaban entre sí, encomendándose, Señor, tenían la certeza de que el día iba a ser un día en victoria. Estaba el Señor ahí. No cabía otra cosa, no había otra cosa más que decir, hoy nos vamos a alegrar en el Señor, nos vamos a gozar en el Señor. Bueno, ese clima, ese estilo de vida, esa calidad de vida que quita miedos, temores, pesares, que saca las sombras de las dudas y las reemplaza en una tremenda certeza, está el Señor, es Él. Había influido también en su carácter, porque ellos habían cambiado. En lugar de estar todos los días entrenados en la angustia y entrenados en el pesimismo y entrenados en el miedo y imbuidos en pensamientos oscuros, lentamente sus mentes se fueron renovando a decir, hoy va a ser un día extraordinario en el Señor, y su mente fue lavándose, la mente fue lavándose. Ellos fueron siendo formados a la idea de Jesús es el Señor, Jesús, Él manda, Él está. Bueno, esto es lo que entró en crisis cuando el Señor Jesús les dijo, me voy. Y no solamente les dijo, me voy, sino que les dijo que iba a caer en manos de los principales sacerdotes, de los escribas y de los fariseos, y que moriría una muerte injusta y una muerte cruel.
De modo que no solamente había una noticia que no esperaban en cuanto a la salida del Señor Jesús, sino que había un segundo hecho, que era que la muerte que el Señor le esperaba al Señor en una muerte al estilo del Imperio Romano, digamos, al estilo de lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Y también pasa lo siguiente, que si muere el jefe, sus vidas entraban en riesgo también. O sea que acá hay un combo de temores y de situaciones que aparecieron en esta noche. Bueno, con esto ahora vamos a leer la palabra. Y nos disparamos al final del capítulo 15, porque hemos recorrido hasta ahí y iniciamos la lectura en el capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esta es otra mala noticia que el Señor tiene para sus discípulos esta noche. Una mala noticia fue lo de Judas, fue una mala noticia lo de Pedro, fue una mala noticia que el Señor se iba, fue una mala noticia que el Señor Jesús sería muerto cruelmente, y acá aparece una otra cosa, que los van a perseguir, el mundo los va a aborrecer. Y les llega a decir, dice, los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Este es un cuadro muy duro, o sea, que cuando el Señor se refiere a que los expulsarán de la sinagoga, está diciendo, los van a sacar de los ambientes donde ustedes son queridos, donde ahora ustedes son bien queridos, ustedes van a recibir rechazo de los propios. Esto es lo que está diciendo. Ustedes son judíos y ustedes van a ser rechazados por sus propios, por sus amigos, por sus relaciones, por sus vínculos más cercanos. Las personas más cercanas van a tener sospechas de ustedes. Esto es lo que el Señor los expulsarán de las sinagogas. Y también dice, y cualquiera que los mate va a pensar que está rindiendo culto a Dios. Esto está pasando en este mismo momento, hoy a esta hora, en sectores del mundo donde quien mata a cristianos, a discípulos del Señor Jesús, lo hace en nombre de Dios, lo hace como sirviendo culto a Dios. Esto que está diciendo acá el Señor Jesús está ocurriendo hoy en el momento que estamos leyendo la Escritura. Versículo 4, y harán esto, el versículo 3, porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo he dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hasta aquí nomás. Bueno, y enseguida todavía un poco y no me veréis, y vuestra tristeza se convertirá en gozo. El Señor Jesús continúa y ya concluye su vínculo con los discípulos. Bueno, aquí hay un contraste.
Y el contraste es que a las noticias de la salida física del Señor Jesús, que el Señor Jesús se iba y que los discípulos vivieron esa salida como una pérdida que les daba mucha tristeza, el Señor Jesús les contrapone una verdad nueva, totalmente nueva. Y la verdad nueva es: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador. Ya no voy a estar yo físicamente, pero en mi lugar, cuando yo me vaya, les voy a enviar al Espíritu Santo. Bueno, aquí nos hace falta recordar las verdades de la Biblia, que Dios es uno en esencia, es la persona de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que están citados aquí por el Señor Jesús una y otra. El Padre enviará al Consolador si yo me voy. Acá está la Trinidad actuando. El Señor Jesús dice: cuando el Hijo se vaya, el Padre va a enviar al Espíritu Santo. Esa es la Trinidad de Dios, que Dios es uno en esencia, la misma persona, que se han manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Quien estaba vivo ahí es la persona del Hijo. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, es como nos enseña el Evangelio de Juan. Y ahora que el Señor Jesús se va, lo que el Señor Jesús enseña de una forma muy simple, un hecho muy profundo, que es que el Señor se va y quien va a guiar, quien va a garantizar la victoria, quien va a sostener a los discípulos del Señor Jesús en el camino, quien va a continuar siendo la garantía del futuro del pueblo de Dios, es el Espíritu Santo. Ya les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, va a venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu de la verdad será consolador y estará en ustedes. Bueno, esto es una maravilla que Dios ha previsto en su palabra, en su gracia. Y la maravilla es: ya no está la persona del Señor Jesús, que si estuviera esta mañana podría estar de visita en Córdoba, o podría estar de visita en Nueva York, o podría estar de visita en Singapur, o podría estar de visita en Tokio. Pero si estuviera en un lugar no estaría en el otro, porque es la persona del Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús enseñó aquí es una verdad extraordinaria. Les conviene que me vaya, porque si me voy, vendrá el Espíritu Santo que va a morar en ustedes. De modo que esta mañana nosotros podemos hacer un ejercicio con un globo terráqueo y decir: Dios está aquí, 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 aquí. El Espíritu de Dios está omnipresente en el corazón de todo su pueblo. Donde quiera se invoca el nombre del Señor Jesús, y donde hay alguien que reconoce a Jesucristo como el Señor, venido del cielo, nacido de la Virgen, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, ahí hay alguien que tiene el Espíritu Santo y invoca a Dios por Padre. A todos los que creen en su nombre les dio el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y el Señor enseñó esto en esta noche, aquí, cuando está con sus discípulos, y les dice: va a venir el Espíritu Santo. Y esta tristeza que ustedes tienen ahora, esta tristeza que les da el hecho de que se termina este periodo de convivencia entre nosotros, va a dar lugar a una experiencia nueva. Ustedes van a tener que aprender a vivir ya ahora, no con una presencia física de Dios encarnado ahí, sino que van a tener una presencia interior de Dios dentro del corazón, dentro de su vida. Que el Espíritu Santo hace una morada, transforma el cuerpo en una casa donde vive Dios. Es un cambio muy grande, muy bello.
Y una garantía muy linda, que cuando la congregación se dispersa, el Señor está con todos, donde quiera estemos. Y ya no estamos, ninguno de nosotros estamos ya nunca más solos, en ninguna circunstancia. Podemos, como los discípulos igualmente, repetir aquel histórico lavado de dientes que mencionamos más temprano y decirnos a nosotros cada mañana: hoy va a ser un día fantástico, porque el Señor está en mí y Él va a mostrar su propósito a través mío y va a mostrar su gracia y su gloria. Me espera un día de victoria, me espera un día de sorpresas. Concluiré este día diciendo: la fidelidad de Dios es infranqueable, es extraordinaria. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Ayer era Jesús en persona, hoy es el Espíritu Santo morando en mí. Lo dice aquí el Señor Jesús. Pero no dijo solo eso, sino que el Señor enseñó varias cosas acerca de qué hace el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo en el corazón de los discípulos de Jesús. Y el Señor les dijo a sus discípulos, si usted me permite, lo repasamos, dice: cuando venga, en el versículo 8, cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, usted se acuerda que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, y el día de Pentecostés fue la inauguración de la llegada del Espíritu Santo a la iglesia. Hubo otros 3 episodios de llegada del Espíritu Santo a los samaritanos, a los gentiles, que ocurrieron, están registrados en los Hechos de los Apóstoles. Llegó el Espíritu Santo. Fue la primera, se inauguró la etapa del Espíritu Santo en el corazón del discípulo del Señor Jesús. Y el Señor en esta noche mira aquel día y dice: el día que venga el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y hasta acá. La primera palabrita que necesitamos repasar es la palabrita convencerá. Convencerá. El Espíritu Santo mora en el corazón de un hijo de Dios. Y el trabajo que el Espíritu Santo produce es convencerá, convencer. Bueno, ¿qué es esto? Esto está apuntando a lo que pasa cuando en un juicio penal está delante del tribunal una persona acusada que está tratando de salir adelante, disimulando o presentando pruebas de su inocencia, y está insistiendo en su inocencia, y en el medio del tribunal, cuando el acusado está expresando su inocencia, aparece el fiscal, y el fiscal empieza a mostrar lo que el Estado ha reunido en contra del acusado, y el fiscal comienza a decirle: mire, señor, esto, y fíjese aquello, y fíjese aquello, y fíjese aquello, de modo que el rostro del acusado comienza a demudarse y su mirada cae, y llega un momento que el fiscal convenció que quien está delante es responsable delante de la ley. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convencerá de una manera contundente a quien escuche. El Espíritu Santo se ocupa de desarticular las defensas que el ser humano, todos nosotros, levantamos para justificar nuestras inconductas. Todo lo que nosotros hacemos para justificar lo que nos portamos mal. Y cuando nadie nos ve, y lo que hacemos es, para convivir con nosotros mismos, es ponerle un manto de piedad a lo que hemos hecho, aunque sea antagónico a la palabra de Dios y aunque sea agraviante a la ley de Dios, nosotros nos reconciliamos con nosotros mismos y continuamos adelante. Pero como la vida, nuestra vida y la vida de todas las personas, no va a ser juzgada de acuerdo a nuestra perspectiva de los asuntos,
sino que nuestra vida en última instancia va a ser sopesada a los ojos de la eternidad, el juicio y el valor que realmente importa es lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros y no lo que nosotros mismos decimos de nosotros. No se trata de lo que una persona dice de sí, sino que lo que realmente importa en última instancia es lo que Dios dice de sí. Bueno, para que alguien admita esto, necesita de la actividad del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, este es un versículo de esos clásicos para saltear, para leer y decir, bueno, está muy bien, pero seguimos adelante porque no entiendo mucho. Y yo quería esta mañana detenernos un poquito y ablandarlo este versículo para que la próxima vez que pases por ahí no lo saltees, sino que digas, Bueno, ¿qué dice el Señor? Que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. Bueno, esto es una palabra, la palabra pecado es una palabra que la Biblia usa para, por ejemplo, mostrar el desvío que tiene una flecha con relación a su blanco. Una flecha fue lanzada a un determinado blanco y la flecha, por razones del viento o por razones de falta de puntería, se desvió de donde debía haber ido. Ese desvío de donde debía haber ido, ese desvío para la Biblia es pecado. Esa es una forma que la Escritura explica el pecado. ¿Y quién convence a una persona que está desviada del camino para el cual Dios la preparó? ¿Quién convence a una persona que está desviada que el estilo de vida que ha elegido está, y no solamente que lo ha elegido, sino que lo defiende y que lo vive como muy bueno y muy favorable? ¿Quién convence a una persona que está muy convencida de que va muy favorablemente al desvío, muy desvío, que lo lleva a la condenación eterna? ¿Quién convence a una persona de pecado? Bueno, eso es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence. Convence quiere decir muestra pruebas suficientemente elocuentes como para que alguien diga, tiene razón, yo estoy equivocado. Y el Señor Jesús explica, convencerá al mundo de pecado, y al versículo siguiente dice por qué. Dice, convencerá al mundo de pecado. ¿Y cuál es el pecado? El pecado es que no creen en mí, por cuanto no creen en mí. Le invito a tomar nota a cada lector de la Escritura que está escuchando, que no dice que el pecado es que la persona hizo esta conducta o se portó mal este día, o fíjese su hablar, o cómo se viste, o cómo se comporta, o cómo trató a su esposa, o cómo trató a su vecino, o cómo se comportó delante de la ley civil o la ley penal argentina. No. El Señor Jesús va a un asunto muchísimo más profundo y más primario. Y dice, mire, el pecado de la humanidad es que no creen en mí. La condenación. ¿Cuál es la condenación? Esta es la condenación, dice el Señor Jesús. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. Me gusta mucho, querida hermana, hermano mío, que al leer las Escrituras recuperemos nuestro lugar a la hora de explicarle a alguien, a otro, su situación frente a Dios. Las personas no tienen problemas por sus inconductas privadas. Esas son derivaciones de un problema más grande, mayor. El problema último de la persona es que la persona a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese es el asunto. El asunto es que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus pensamientos. Así argumenta el apóstol Pablo a los romanos.
¿Cuál es el problema de la humanidad? Y el problema es que no creyeron en mí. En este mismo párrafo el Señor Jesús dice, si yo no les hubiera probado, hecho las señales que he hecho entre ustedes, no tendrían pecado. Si yo no les hubiera hablado las palabras del reino como lo he hecho, no tendrían pecado. Pero ahora el Espíritu Santo los va a convencer que habiendo tenido al alcance de la mano la verdad, pasaron por alto, no creyeron en mí. Convencerá al mundo de pecado por cuanto no creyeron en mí. Cuando mañana a la mañana estemos delante del tribunal de Cristo, toda la humanidad entera delante de Dios, prestando razones de qué hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, lo que cuenta, la Escritura dice que Dios separará a las ovejas de los cabritos. Y Mateo 25 nos explica qué pasará con unos y con otros. ¿Y dónde está quién? Por cuanto no creen en mí. ¿Dónde está quién? Por cuanto no creen en mí. Hay una manera de vivir creyendo en la persona del Señor Jesús, Dios hecho hombre. Y hay una segunda manera de vivir que es no creyendo en el Señor Jesús, Dios hecho carne. Y esto, que es una divisoria de aguas, terminará siendo la razón por la cual muchos entrarán a la patria celestial para estar para siempre con el Señor, y otros, por su elección en la vida, derivarán a estar para siempre lejos del Señor en la condenación eterna. Dice también que el Espíritu Santo que mora en nosotros convencerá al mundo de justicia. De justicia. Y dice por qué. Dice, convencerá al mundo de justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Nadie ingresa al ambiente del Padre. Ninguno de nosotros tiene acceso a la casa del Padre. Ningún ser humano puede morir e ir a la casa del Padre porque todos hemos pecado. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay uno que pueda decir yo muero y me voy al Padre. El único bajo el sol que puede decir lo que dijo es el Señor Jesús, porque Él era santo, sin pecado, y el Señor Jesús se dio a sí mismo a morir en la cruz para llevar sobre sí la maldad de la humanidad que no era propia, era la maldad de todos nosotros. Él recibió el pecado imputado, Dios le imputó al Señor Jesús el pecado que no era de Él. Él era santo, vivió durante 33 años en la vida diaria, sujeto a tentaciones como todos nosotros, sin pecado. Cuando está muriendo en la cruz, las Escrituras nos cuentan de que por nosotros lo hizo pecado. Dios lo trató como si fuera un pecador para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo que Dios hizo fue poner sobre el Señor Jesús nuestra maldad para poder luego poner sobre nosotros el perdón que Él alcanzó, la justicia que Él alcanzó. El Señor Jesús sació con su muerte y resurrección la demanda del Padre, y esa demanda satisfecha ahora se nos aplica a cada pecador que viene arrepentido a decirle al Señor Jesús: Señor, te doy mi pecado, dame tu perdón. Y el Señor le imputa su perdón a quien le da su pecado. Y esto es una maravilla extraordinaria por gracia,
Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros porque es un regalo de Dios. Bueno, lo que el Señor Jesús dice, que el Espíritu Santo ha de convencer al mundo de justicia. De justicia, sí, mi hermano, de justicia. De justicia porque Dios no pasa por alto el pecado. Porque Dios no pasa por alto el pecado. Porque llegó el día, el momento, unas horas más adelante, cuando el Señor Jesús en el Getsemaní estaba orando al Padre, diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y inocultablemente la voluntad de Dios fue que Cristo muriera por nuestros pecados. Dios no contestó la oración en los términos de decir que lo dejó pasar por alto al Señor Jesús la cruz. Dios no suavizó la maldad humana, tampoco el amor de Dios venció su sentido de justicia. ¿Usted me da permiso que yo lo diga de vuelta esto? El amor de Dios estuvo expresado totalmente, plenamente en la cruz, porque de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo Jesucristo. Pero en la cruz estaba también mostrado plenamente la justicia de Dios. Él cargó sobre el Señor Jesús el pecado de todos nosotros. Al extremo, el Salmo 22 y también el relato del Evangelio nos cuentan de que el Señor Jesús llegó al extremo de decir: Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él desamparó al Hijo para ampararnos a todos nosotros. Esta es la esencia de nuestra fe, la justicia. Voy al Padre, el Señor Jesús va al Padre porque es santo. Entra a la casa del Padre, es el primogénito de los que llegan a la casa del Padre celestial, porque el Señor Jesús es santo. Él cargó sobre su cuerpo nuestro pecado, pero no para expiar sus propias inconductas, sino haciéndolo en forma sustitutoria. Lo hizo en lugar de nosotros, para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Él abrió el camino, y ahora, porque el Señor Jesús se accedió a la casa del Padre, también todos los creyentes, los hijos de Dios, entraremos para estar para siempre con el Señor. El Señor, el precursor, convencerá al mundo de justicia. Tengo algo más que decir. Cuando el evangelista Juan dice que el Señor Jesús perdona nuestros pecados, dice: si confesares vuestros pecados, Él es fiel. ¿Y qué más dice? Él es fiel y justo para perdonar. ¿Por qué es un acto de justicia que Dios nos perdone hoy los pecados? Cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona, porque Dios es justo. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido ya cargados sobre la persona de Jesús en la cruz. Y Dios es justo, Él perdona nuestros pecados. Estamos seguros que nos perdona, porque Dios es justo. Convencerá al mundo de justicia. Y el tercer trabajo del Espíritu Santo es que convencerá al mundo de juicio por cuanto Satanás, por cuanto, dice aquí, convencerá por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo es Satanás. Y lo que el Señor Jesús le enseña aquí a sus discípulos es que el Espíritu Santo se va a ocupar de convencer a las personas que habrá un juicio. Y la manera que tiene para probar que va a haber un juicio en el cual todos los humanos van a tener que rendir cuenta de sus actos delante del tribunal eterno del juez santo, es que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos es decir: si el mayor de este mundo ya fue juzgado, entonces todos los menores también serán juzgados. Igualmente, como fue juzgado el mayor, que es Satanás, el príncipe de este mundo, ya fue juzgado, le espera el juicio a todos los otros obedientes, caminantes a la eternidad, hijos de ira, caminantes a la eternidad
desobedientes a Dios, que caminan por la vida sin tomar en cuenta. Todos han de rendir cuenta. Quiero que nos recordemos que caminamos entre personas que no tienen previsto que algún día van a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y nosotros estamos funcionando entre personas que viven como que nunca van a tener que rendir cuenta de lo que están haciendo y de lo que están decidiendo diariamente. Pues ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado porque no creen en el Señor Jesús. De justicia, por cuanto el Señor Jesús cargó efectivamente el pecado de todos nosotros y ya entró a la casa del Padre. Quiere decir, ha sido acepto. Y de juicio, porque habrá un juicio para toda la humanidad. Ya Satanás ya fue juzgado, el jefe ya fue juzgado, ahora vienen todos los demás. Bueno, quisiera concluir preguntándonos cómo hace el Espíritu Santo para hacer este trabajo. ¿Cómo hace el Espíritu Santo para hacer este trabajo? Lo hace a través de su palabra. El Señor Jesús, un parrafito más adelante, que si Dios quiere vamos a poder repasar en una próxima vez, explica de una forma clara cómo iba a ser redactado el Nuevo Testamento. Nos hace bien acordarnos que estamos aquí un día antes de la crucifixión del Señor y que no hay escritos del Nuevo Testamento todavía. Nadie escribió nada. Lo que los apóstoles tienen a disposición son escritos del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús explica que ha de ser escrito el Nuevo Testamento, que los apóstoles van a escribir por inspiración del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha de redarguir, ha de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Dónde está la expresión del Espíritu Santo en materia de pecado, en materia de justicia y de juicio? ¿Dónde está el Espíritu Santo diciendo claramente, de formas inocultables, que hay pecado, que habrá justicia y que habrá juicio? ¿Dónde está? Pues en el Nuevo Testamento de la Palabra está escrito para que ninguno tenga ninguna duda y nadie se excuse diciendo que no sabía, porque Dios en su gran misericordia dejó por escrito su manera de pensar y lo dejó por escrito para que ninguno de nosotros lo tuerza y para que nuestros hijos y para que nuestros nietos tengan la misma chance que tuvieron los primeros cristianos, que leyeron por primera vez el Nuevo Testamento. Y hoy nosotros tenemos la misma chance de leer la misma palabra que usó el Espíritu Santo para hacer el mismo trabajo hace 2 siglos atrás, 3 siglos atrás, 10 siglos atrás. Que sea esta una razón para darle gracias a Dios. Y yo no sé si vos amás la Escritura, amás la Biblia. Estamos justamente en el mes de la Biblia. No sé si te da ganas de decir, Señor, te doy gracias por tu palabra, pero la palabra de Dios ha sido escrita por la inspiración del Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos enseña qué quiere decir que fue escrita por inspiración del Espíritu, está diciendo que fue escrita por el aliento del Espíritu Santo, que los santos escritores escribieron por el dictado que el Espíritu Santo les hacía. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, para enseñar. La Escritura es una espada de 2 filos que penetra en el corazón humano. Es la obra del Espíritu Santo. Está totalmente explayada, explicada para nuestro provecho, para nuestra edificación y para nuestro bien por escrito. Para que mañana a la mañana en casa nos pongamos a leer y a entender pecado, justicia y juicio, que eso es la obra que el Espíritu Santo ha venido a hacer. Hermana, ¿usted se da cuenta que hay veces que nosotros torcemos un poquito la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y pensamos que el Espíritu Santo vino para otras cosas o queremos que haga otras cosas? Y resulta que el Señor Jesús aclaró aquí
cuáles son las tareas, no las únicas, pero tareas al fin que el Espíritu Santo desarrolla en la vida de la Iglesia. Termino. ¿Cómo hace el Espíritu Santo, Dios, para que mi vecino se entere, para que el mundo se entere? El Señor Jesús llamó a sus discípulos y los convocó cuando ya resucitado y les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan por el mundo y hagan ¿qué? Hagan discípulos en las naciones, discípulos, gente consagrada, hagan discípulos a las naciones. ¿Y qué más dijo? Enséñenles las cosas que les he enseñado, enséñenles lo que les he enseñado. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Hasta el día de hoy, el calendario de la historia ha corrido mucho. Y a nosotros nos toca ser parte de un tiempo de la historia donde la obra del Señor está todavía en expansión. ¿Y cómo se expande la obra del Señor? ¿Cómo avanza el reino? Bueno, el reino de los cielos avanza por la obra del Espíritu Santo. Y usted me va a decir, sí, es Dios operando en la historia a través del Espíritu Santo. Sí. ¿Y cómo obra Dios? Y el Señor vive en mí, por el Espíritu Santo mora en mí. ¿Y qué más? Y su palabra es la expresión del Espíritu Santo, que me pide, la Escritura me llama a que la palabra de Cristo more en abundancia en mí, para que de la abundancia del corazón hable la boca. Finalmente, ¿quién habla? Y es el Espíritu Santo que usa a un estuche frágil, es el Espíritu Santo que usa a un imperfecto, a uno que está en camino de construcción como vos y como yo, a uno que está aprendiendo a descubrirlo al Señor como vos y como yo, en la debilidad de nuestra realidad diaria, cotidiana, que a veces nos sorprende muy eufóricos y otras veces muy deprimidos. Es en ese contexto que el Espíritu Santo está trabajando. ¿Y qué hace? Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo lo hace? A través del militante que está lleno del Espíritu Santo, que está empapado en la palabra de Dios, que tiene que en lugar de opiniones personales, que en lugar de opiniones, a mí me parece que en lugar de opiniones personales, tiene la palabra de Cristo para trazar bien la palabra de verdad. Por algo la Escritura nos llama a todos, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero, una obrera, que no tenga de qué avergonzarse, que traza bien la palabra que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que Dios bendiga tu vida esta mañana, ricamente, mucho. Que te bendiga profundamente el Señor. Que el Espíritu de Dios que está aquí presente te inspire, te constituya un militante de la causa, la única causa que vale la pena ser militada. Cristo vuelve pronto y hemos de comparecer delante de un tribunal. Y cuando el fiscal empiece a hablar, tenemos abogado que va a decir, no, momentito, yo pagué por él. Yo la cuenta de esta persona la pagué completamente en la cruz. Él es mío, yo lo compré. Lo compré para la gloria del nombre del Señor. Es lo vil y lo menospreciado por el mundo. Lo cogí yo para avergonzar al mundo que se creía pomposo, que se creía importante. Yo traje de lo vil y lo menospreciado, de lo que no es, para probar la gracia inconmensurable de Dios,
que de lo que no es, de lo vil, de lo caído, Dios lava nuestros pecados, Dios transforma nuestra alma, nos convence de nuestro pecado, nos convence de que habrá juicio, nos convence de que hay efectivamente santidad de parte de Dios, que de una forma perfecta ha de llevarnos para estar para siempre con el Señor. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Y cualquiera que no me pueda seguir mucho, o que cuando estoy en algún párrafo diga, esto me atraganta, pueda este mismo día inclinarse delante de Dios y decir, Señor, yo quiero estar totalmente a cuenta con tu palabra, a la luz de tu palabra, a la luz de tu consejo. Quiero vivir a la luz de tu consejo. Me rindo, Señor, a tu manera de ver. Me rindo para que Cristo viva en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él me amó. Él se entregó a sí mismo por mí. ¿Querés inclinarte?